Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. En este variable día de primavera de la Feria del Libro de Varsovia, a veces da la sensación de que en algunos países hay géneros literarios que tienen un peso específico y particular. Se diría incluso que un peso mayor que otros géneros y que mayor que en otros países. Sea o no cierto, lo que es un hecho es que en Polonia el así llamado reportaje literario o periodismo literario o crónica literaria o... No nos vamos a extender en cuestiones de terminología, matices, corrientes del género, etc. Goza de una magnífica salud y de un significativo tropel de seguidores, editoriales y lectores. Habría gente que diría que no son tantos, pero lo son, solo hay que comparar con otros lugares. Quizá parte de ese prestigio se deba a haber contado con uno de los considerados grandes maestros del género, Ryszard Kapuscinski. Tanto es así que desde hace ya 13 ediciones, año tras año se falla un premio al mejor reportaje literario publicado en Polonia. Este año, en esta su 13ª edición, uno de los 5 finalistas es un libro traducido del español, Potosí, de Ander Izaguirre. Ander cuenta con más de una docena de premios de periodismo y quizá, por citar alguno, valga la pena resaltar el Premio Europeo de Prensa 2015, el Premio Euskadi de Literatura 2017 y el English Pen Award 2018, precisamente estos últimos por Potosí. Y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí. Tenemos también a su traductor, al polaco Jerzy Wołk-Łaniewski, y contamos con la presencia como entrevistadora, moderadora de Beata Szady, reportera literaria ella también. Imposible pasar por alto el peso de las reporteras polacas en esta profesión, periodista, profesora, conocedora de las realidades latinoamericanas. Gracias a los 3 por haber aceptado nuestra invitación. He dicho, tenemos la suerte, y eso podría hacer pensar que esto es algo casual, la presencia de Ander Izaguirre hoy en Varsovia. Nada más lejos de la verdad. Su presencia es fruto del esfuerzo de una editorial que creyó en su obra, la editorial Filtre. Tenemos aquí a sus 2 almas corpóreas. Gracias por el trabajo. De un traductor que se la acercó al lector polaco, gracias Jurek, y de unas instituciones polacas que han hecho del reportaje literario parte de su trabajo, la ciudad de Varsovia y el premio Ryszard Kapuscinski. Gracias a la secretaria del premio, Maria Krawczyk, por haber facilitado todo esto. Tenemos a la Feria del Libro de Varsovia y el propio premio. Gracias también a la Embajada de España en Polonia por la inestimable colaboración para realizar este encuentro. Y sin nada más, yo le cedo la palabra a Beata para que nos adentre en Potosí. Miedo me da. Muchas gracias. No to skoro tutaj dyrektor przedstawił... Pues como el director ya ha presentado al autor y al traductor, yo creo que puedo pasar directamente a las preguntas. Voy a preguntar en polaco. Yo supongo que ustedes ya conocen el libro, pues no voy a preguntar sobre qué va la historia, quiénes son los protagonistas. Me gustaría apartarme del libro lo más posible, quedando como trasfondo de forma indirecta, aunque también me gustaría preguntar sobre algunos aspectos referidos directamente al libro. Autorowi, jak i tłumaczowi. Na początek, Ander, powiedziałeś... Al primero me gustaría preguntar, Ander, tú has dicho que tu fuerza de reportero son las dudas. ¿Cuáles fueron tus dudas a la hora de crear Potosí? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la presencia
Para mí es una situación un poco extraña, sorprendente y alegre estar aquí en Varsovia, y estoy muy agradecido a las editoras, al traductor, a la feria, al premio. Estoy un poco fuera de la normalidad. Y fuera de la normalidad estaba también el libro desde el principio, porque precisamente las dudas fueron constantes. Este libro es el fruto de una gran duda. Yo fui a Bolivia por primera vez en el año 2009 para hacer una serie de reportajes. Yo soy periodista autónomo, fui a Bolivia y quise hacer varios trabajos. Y hubo uno de ellos, el que realicé, sobre una niña que trabajaba en la mina. Cuando yo la conocí tenía 14 años. Hice un reportaje breve que tuvo un buen camino, se tradujo a otros idiomas, pero a mí me dio la impresión de que yo apenas había conocido la superficie de problemas muy graves y que en un pequeño viaje de 8 o 10 días apenas había rascado, ¿no? Me quedé con muchas dudas. Una de las cosas que yo aprendí del maestro Kapuscinski, a quien leí con 20, 21 años en la universidad, deslumbrado, ¿no? Y leí un libro tras otro, según se iban publicando en español, 12, 15 libros. La idea que más me queda a mí, una de las lecciones más importantes, es que debemos acompañar a los protagonistas de nuestros reportajes, de nuestros libros, durante un tramo de su vida, ¿no? Que es importante estar ahí con ellos, no solo haciendo una entrevista en un momento, sino acompañarlos en su vida, en su trabajo. Y yo es lo que hice, volví a Bolivia otras 2 veces más, hice 3 viajes a Bolivia ya con una idea muy clara de acompañar a las familias que viven en el Cerro Rico de Potosí, que es una montaña histórica en español. Potosí es un término con mucha carga, ¿no? Un Potosí es la mayor riqueza que puede existir y yo me encontré la mayor miseria que había visto jamás, justo en el Potosí. Y esa era otra gran duda. Entonces, sin dudas no hay historia, la duda es el detonante de la curiosidad, de querer entender por qué está pasando algo que es extraño, una injusticia. Y esto es el resultado de una duda del que tampoco estoy muy seguro. Czy miałeś też taką wątpliwość przy pisaniu Y a la hora de escribirlo, wątpliwość wokół tematu kolonializmu? también tenías dudas sobre el tema de colonialismo, es decir, hasta qué punto adentrarse en el tema. Ya sé que había comentarios sobre el libro, que escasean comentarios sobre este fenómeno, que es la base desde la cual Od kolonializmu zaczęła się eksploatacja. partir, porque el colonialismo inició la explotación. Jeżeli ktoś pisze książkę o górnictwie w Y Potosí, si alguien escribe sobre las minas de Potosí, no puede apartarse de colonialismo. Y tú te fugaste del colonialismo, apenas lo mencionas. Pensabas, te planteaste cuánto colonialismo deberías poner para que el lector pudiese entender a qué se debe la importancia de Potosí. nie brakuje ci tego w tej książce. ¿No te parece que es algo que escasea en el libro? Sí, yo quería evitar un pecado habitual del periodista, que es lo que llamamos la pornografía de la miseria. Es decir, exponer escenas muy duras, muy sentimentales, emotivas, de gente sufriendo, ¿no? Una niña minera es muy terrible y es muy impactante. Y yo te cuento esto y seguramente te emocionará. Pero si no explicas por qué, si no explicas los mecanismos, no sé muy bien para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Mi proyecto en este libro era intentar explicar por qué una niña de 14 años tiene que estar trabajando en una de las minas más peligrosas del mundo. Y ahí había toda una serie de círculos concéntricos de explicaciones que se iban remontando atrás en el tiempo. Y yo no quería ser muy árido, muy pesado en la explicación del contexto y de la historia, pero me parece imprescindible. Entonces, sí que hay una explicación de la llegada de los españoles, del sistema de explotación que hubo en Potosí y sobre todo una idea que a mí me inspiró mucho y me llamó mucho la atención. Hay un autor boliviano, hay un ingeniero boliviano que hace cálculos sobre la auténtica cantidad de plata que se extrajo de Potosí, porque de Potosí se hablan leyendas de la cantidad de plata que salió,
Este ingeniero demostraba que la cantidad tampoco era tan extraordinaria y lo que decía el autor boliviano era: la riqueza de Potosí no era la plata, la riqueza de Potosí era el indio. Es decir, la mano de obra explotada en condiciones de esclavitud, ¿no? Lo que explica la riqueza no es solo la materia prima, sino el modo en el que se extrae, ¿no? Genera grandes márgenes de beneficio. Hoy en día también, cuando la gente que trabaja cobra muy poco, no tiene un contrato, un seguro, unas protecciones sociales. Eso se repite. A mí me chocaba mucho que la idea, en el fondo, no hubiera cambiado en 500 años, ¿no? De maneras muy distintas, no tiene nada que ver la manera en la que en el año 1600 metían a los esclavos, primero traídos de África, luego cuando vieron que morían por el mal de altura, a 4.000 metros, empezaron a llevarse a gente de los poblados indígenas de la zona. Es decir, esa explicación está en el libro, no sé si es insuficiente, pero para mí es importante, yo sí intenté darle un peso, y porque creo que si no, no se puede entender por qué Bolivia no se desarrolló. Luego, cuando Bolivia fue independiente, tuvo otras oportunidades de desarrollo que también se malograron por otras decisiones políticas económicas de qué hacer con esa riqueza. Básicamente fue llevársela fuera, ¿no? Entonces, yo lo que procuro es que tampoco esto sea un tratado de, en fin, de historia económica ni nada así, ¿no? Pero bueno, yo la dosis que le quería poner de explicación histórica del colonialismo como una causa remota de la circunstancia actual de un país que hace que una niña acabe en eso, es una pieza más, ¿no? De esa explicación del por qué. Creo, insisto, en que el esfuerzo que tiene que hacer el periodista por lo menos es explicar el mecanismo de la injusticia, porque si exhibimos solo la escena violenta, emotiva, sentimental, dura, trágica, eso hay que hacerlo, pero a mí no me basta y creo que estamos explotándola sin intentar hacer un intento real de explicar lo que está pasando para, en fin, para promover un debate, ¿no? Ale nie czujesz, że Pero ¿no te parece que za mało w książce? este tema no está tratado con suficientemente extensión en el libro? A mí, un problema que tuve era que tenía demasiada capa histórica y procuré hacer una síntesis. A mí me parecía que no se trataba de repetir el libro, no sé, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿no? Me parecía que era una parte de la historia que era necesaria explicar y me pareció que esa era la medida. No sé, de hecho, lo que hice fue cortar, ¿no? Cortar la historia colonial, cortar la historia de Bolivia para no cargar demasiado al libro, pero creo que dejando una medida suficiente para entenderlo. Pero bueno, sí, puede ser que no fuera la decisión más acertada. Piszesz w Potosí. Dices en Potosí, By moja książka była bardziej me gustaría que mi libro sea más completo y más justo. właśnie do tego, Es lo que se relaciona con el colonialismo. bo więcej była bardziej kompletna, ale w jakich jeszcze Poniendo más de colonialismo, podrías haber hecho el libro más completo. Pero ¿dónde más te parece que podrías explicar más las cosas? En cosas muy concretas, cuando escribí esa frase estaba pensando en otra cosa, es que de la cantidad de personas que tú conoces durante 3 viajes de varias semanas o meses a un sitio, hay gente que después te das cuenta que ofrece una parte de la realidad que se te ha escapado, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El libro habla mucho, para mí el descubrimiento de los siguientes viajes a Potosí es que el tema no era para mí las duras condiciones de trabajo en la mina. Eso también, pero eso ya estaba más o menos escrito en muchos libros en Bolivia, en muchos libros de historia. Eso creo que no era una gran aportación. Lo que yo nunca había visto, o casi nunca, en prensa, en reportajes, en libros, era toda la parte de la violencia extraordinaria que yo encontré en el entorno de la mina, pero no la violencia que ocurre dentro de la mina, sino lo que ocurría, había mucha violencia sexual, había muchas violaciones a niñas, era absolutamente impune, el minero muchas veces cuando salía de la mina salía del infierno y creaba un infierno en su casa y era gente que estaba sin ninguna protección, ahí no había policía, Conocí a las mujeres que consiguieron el primer juicio por violación de una niña de 14 años que quedó embarazada. Vi que eso era un fenómeno muy habitual y estaba sin contar, ¿no? Esa violencia que queda en un margen de la sociedad que no tiene protección. Entonces,
el personaje por el que creo que es incompleto, una vez conocí a un hombre que trabajaba en la mina, pero no dentro. Trabajaba de guarda, en la entrada de la mina. Ese es un trabajo muy femenino en ese entorno. Son las viudas las que trabajan guardando la entrada de la mina, custodiando las herramientas de los mineros, pero este hombre no quería entrar a la mina. Yo hago este trabajo, que dicen que es de mujeres. Este hombre iba a las reuniones de padres de la escuela, reuniones de padres en realidad eran madres, todo mujeres, y este hombre era el único hombre que iba. Las mujeres le tenían mucho cariño porque iba con sus hijas, con sus hijos a la escuela. Era un hombre que rompía los tópicos de género, ¿no? Y me di cuenta de que si yo hubiera profundizado en su historia, hubiera podido mostrar que no hay un determinismo, es decir, que un hombre minero no tiene por qué ser por naturaleza violento, maltratador, ni que tiene que ser el que castiga a su familia, ¿no? Hay otras posibilidades. Entonces, yo me centré mucho en que ahí estaba habiendo una violencia muy grave que no estaba siendo ni contada, ni perseguida policialmente, ni juzgada. Era muy impune y parece que, claro, que hay una resignación de, bueno, los mineros como tienen una vida muy dura, pues luego en su entorno hay mucha violencia porque viven muy al límite. Y eso parece que es una explicación que, así muy determinista, ¿no? Pero siempre hay personas que conoces y que a posteriori dices, esta es una parte de la realidad que dejé sin contar, ¿no? La posibilidad de que los hombres hagan las cosas de otra manera, ¿no? Un poco más civilizada. Dobrze. Muy bien. Wywiadów En una de las entrevistas samego Potosí has dicho, y nos apartamos de este libro, que escribes más con los pies que con las manos. Y en otro lugar he encontrado tus palabras que decían que das a los pedales para escribir. ¿Puedes desarrollar este elemento de tu taller? Bueno, primero respóndeme esta pregunta. Vamos a ver. Sí, primero por una cuestión física que yo creo que está estudiada, de frescura mental. Yo cuando estoy trabajando y paso muchos días delante del ordenador, yo empiezo a perder la frescura y la lucidez. Yo siempre he sido ciclista, desde joven es mi deporte y salgo mucho en bicicleta. También me gusta caminar a pie, he hecho viajes a pie. Y cuando vuelvo a casa después de caminar o pedalear, tengo una frescura mental que creo que tiene una explicación química, ¿no? Y por eso digo que yo no puedo escribir si no pedaleo o no camino, porque esa frescura, bueno, es una cuestión, bueno, mi pequeña... Otros usan drogas, ¿no? Pues yo... Pues mis drogas son, creo que, no sé qué son, dopamina o endorfina, no sé qué sustancias se generan en el cerebro, pero al final es química, ¿no? Unos la toman artificial y yo, aunque sea ciclista, no tomo drogas artificiales. Y por otra parte, me gusta lo de escribir con los pies porque creo que yo me siento escribiendo, creo que ya estoy en el acto de escribir cuando estoy acompañando a alguien sobre el terreno, ¿no? Cuando estoy en una montaña en Potosí, cuando entro a la mina con esta niña, por ejemplo, y voy con mi cuaderno, no puedo ir por el mundo sin esto, me siento desnudo, lo he traído aquí no sé para qué, es un poco absurdo, pero siempre necesito tenerlo ahí, ¿no? Por si surge algo. Entonces, la escritura para mí no empieza con el teclado, yo estoy muy atento a lo que me dicen, a las frases, a la manera de hablar, a detalles para luego describir. Creo que ya en ese momento estoy escribiendo, ¿no? Y lo que no haga bien en ese momento, después en el ordenador no tendrá solución. Entonces voy muy consciente y voy muy concentrado y de hecho suelo terminar muy cansado cuando acompaño a la gente. Y en Bolivia estuve muchas veces, mucho tiempo, y después escribía en el ordenador. Y quiero decir que es un trabajo muy exigente, como tú conocerás bien, que no se limita a estar... No es un trabajo solo de oficinista, aunque luego pasemos muchas horas en la oficina, ¿no? Pero por eso digo yo que escribo con 20 dedos, ¿no? Estos y los de los pies.
No dobra, to takie pytanie ciekawi mnie, czy jak byłeś w Boliwii... Me interesa si estando en Bolivia a esas alturas de 4.000 metros también ibas en bici, ¿es posible ahí? No, pero no es ninguna tontería, es importante, porque otra cosa de la que me di cuenta es que en Potosí, en este libro, es muy importante la geografía. Potosí es un lugar muy extraño. Es una ciudad donde no debería haber una ciudad. A 4.000 metros no hay vegetación, falta el aire, pero hubo una gran ciudad, que sigue siendo una ciudad importante, porque había minas de plata, ¿no? Entonces, había que explicar ese entorno tan raro. Yo a veces sentía que estaba como en una colonia en Marte, ¿no? Hemos llegado a otro planeta y estamos aquí los humanos en un entorno que parece Marte, unas montañas rojizas. Y eso hay que explicarlo. Y el Cerro Rico es una montaña que ha sido perforada, agujerada durante 500 años con las minas. Es un laberinto, hay muchos derrumbes, es muy peligrosa. Y la sensación física de agobio, es muy angustioso, ¿no? Para los que no estamos acostumbrados. Y luego es muy chocante que para los que trabajan allí, para esta niña de 14 años, es el entorno diario, ¿no? Entonces, creo que hay que explicar el impacto del entorno y es importante, ahí los pies también son importantes porque hay que entrar a la mina y hay que entender dónde se están jugando la vida estas personas. Opowiedziałeś nam teraz troszkę właśnie o twoim warsztacie. Has dicho algunas palabras sobre el taller del reportero, pero ahora una pregunta al traductor. ¿Algún elemento de tu taller, algo que te haya ayudado especialmente en la traducción de este libro? Me parece que la buena costumbre que tengo de leer el libro entero antes de ponerme a traducir. Eso también tiene que ver algo con guardar la frescura mental para que las palabras de los personajes, las descripciones, que todo aquello tenga suficiente fuerza para atravesar las mentes y llegar a la mente del lector. Todo lo que he ido traduciendo, tuve que ir mejorando, después revisando, por supuesto, pero me he acercado a este libro como a una herida abierta, como a una llaga, y también puedo decir que me quedé muy impactado. Después, ¿podrías contarlo? Bueno, sería muy barato resumirlo de esta manera, diciendo de que el mismo punto de partida, el hecho de que tenga yo una hija que se llama Alicia y que es bilingüe, y entonces yo me la imaginaba, estaba pensando en ella, que está a salvo en nuestra casa, tranquila, durmiendo por la noche, y me daba cuenta del privilegio que tenemos de vivir en estas condiciones y yo de trabajar en estas condiciones. He llegado al final del libro y apareció la pregunta que creo que también se plantea el lector. ¿Qué pasa después? Y no me he frenado ahí, me he dirigido a Arder con la pregunta y he recibido la respuesta. No quiero decir que no fue acertado, pero bueno, tú mismo lo querías. Bueno, un momento, para aclarar, es gracias a Jerzy tenemos un epílogo en la versión polaca, porque si Jerzy no hubiera preguntado al autor qué pasó después, porque en el original no tenemos esta parte. Es verdad que en la reedición boliviana va a aparecer esta parte y quieres que siempre se repita. Sí, esto es muy interesante porque los periodistas trabajamos con personajes que en realidad son personas y su vida se sigue desarrollando. Y yo volví a Bolivia cuando el libro ya estaba en marcha, ya estaba publicado,
para seguir la historia de esta niña, que ahora ya es una mujer de 25, 26 años, no recuerdo. Yo sigo en contacto con ella. Si tenéis interés os cuento las últimas noticias, porque hablé hace 2 días con ella y tengo alguna noticia para contar. Entonces, yo no descarto volver otra vez a Bolivia y seguir ampliando el libro. Entonces, esto me gusta porque lo que he dicho antes, de esa lección de Kapuscinski para mí, de acompañar a la gente en su vida, me la tomé muy en serio en este caso y no descarto volver a Bolivia en alguna ocasión y seguir contando su historia, porque han seguido pasando cosas, ¿no?, que sí sirven para explicar un contexto, un país. Entonces, esa parte se publicó primero en la web, porque el libro ya estaba publicado en español. No sé si la edición polaca es la primera que tiene esa parte, puede que sí. Hubo alguna otra en Francia, pero creo que en Polonia se pudo leer el libro completo con la última parte. Pero quizás siga creciendo el libro, porque sí, tengo aquí el WhatsApp de esta Alicia y me cuenta su historia, y ahora es madre, en unas circunstancias muy difíciles, está estudiando, le falta poco para terminar de estudiar enfermería, su vida es una carrera de obstáculos continua. Y pues no sé, ojalá volvamos aquí dentro de unos años con otra edición, un poco más, con otro capítulo, ¿no? O ojalá no haga falta, también sería buena señal. Wracam do Jerzego. Vuelvo a Jerzy. ¿Quisieras añadir algo más sobre el taller? Porque también tengo una pregunta más para ti. Dobra. Entonces, la siguiente pregunta. He encontrado una frase que me gusta mucho. Le gusta mucho la carne de vaca, el tiempo pretérito pasado, etcétera. Entonces, con esta frase que tengo aquí, el trabajo sobre Potosí resultó fácil, ahí hay mucho diálogo, pero no estás hablando de la carne de buey o de vaca o de ternera, no. Entonces, gracias a Dios, el libro tiene su propio peso tan fuerte que el autor no tuvo que hacer juegos de palabras para hacer más atractivo el tema. Al contrario, en ciertos momentos derrumba la cuarta pared diciendo que tiene que prescindir de fáciles metáforas. Lo dice después de un juego de palabras, una metáfora que me ha costado trabajo, pero me he dado cuenta que si tengo algún problema, no es una tontería de la que no debería ocuparme demasiado tiempo. Hubo retos, bueno, como una cita, descripciones de textos coloniales, de las riquezas, de los tejidos, donde yo tenía que llegar a saber de qué se trata. Entonces me había descubierto que eran cosas únicas, entonces tenía que inventar cómo traducirlo porque eran, bueno, objetos que no tenían traducción. Más que los personajes, la misma realidad me sugería cuestiones, pero meditando pude resolver esos dilemas, así que no fue tan difícil, no fue tan mal. Ander, estás hablando de Kapuscinski, pero también Martín Caparrós es para ti muy importante y es conocido también en Polonia. Leyendo tu libro, cuando tú describes la huelga de los mineros, aparece, me hace pensar en una frase de Martín que pudo observar a las mujeres que llevaban cascos, pero ningún minero levantó en manos a un niño. Y de esta manera se notó
captó la esencia social del momento. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que tú sacas de Caparrós? Bueno, de Caparrós, que para mí es un gran maestro y probablemente el periodista que más me gusta en los últimos años. El deslumbramiento que tuve con Kapuscinski a los 20, a partir de los 30 lo tuve con Caparrós, también leí todo. Tengo la suerte, creo que puedo considerarlo amigo además, así que he estado cerca de él varias veces y aprendo constantemente. Yo creo que a escribir se aprende por envidia y que cuando uno descubre a alguien bueno, se pone a copiarlo como sea. No quiero decir plagiar, quiero decir copiar los mejores recursos narrativos que ves en alguien. Caparrós, no sé cómo será traducido, pero en español es un autor que tiene un ritmo impresionante. Tiene unos arranques de textos, unos cierres de textos impresionantes. Es decir, más allá de su trabajo periodístico, de su trabajo de reportero, que es monumental y me da mucha envidia y me gustaría acercarme un poco a semejantes ambiciones que ha desarrollado en sus libros, aparte de todo ese gran periodista, es también un grandísimo escritor y sobre todo nos enseña o nos insiste en que no se pueden separar las dos cosas, que hay que ser muy bueno haciendo el trabajo de reportero sobre el terreno, pero hay que ser muy bueno escribiendo. Para mí es muy importante tener en cuenta eso e intentarlo, ¿no? Y entonces yo a Caparrós le copio cosas. Luego me alegra descubrir que creo que él también las ha copiado. Voy a poner un ejemplo que quizá parezca un poco tonto, pero bueno, me voy a exponer. Hay un momento en las primeras páginas del libro, la primera vez que yo entro a la mina voy describiendo el momento angustioso y cómo son esas galerías, ¿no? Y hay un momento que no sé cómo estará en polaco, pero en el original hago una enumeración de verbos sin comas, ¿no? Unas galerías que se cruzan, suben, bajan, se bifurcan, todo seguido, unos verbos seguidos sin coma, que el corrector de la editorial pues me lo quería cambiar, ¿no? Y yo decía, no, pero sé que está mal, pero quiero crear un efecto, ¿no? Quiero crear un efecto de velocidad, de agobio. ¿Por qué? Porque yo había visto que Caparrós lo hacía y dije, bueno, una vez lo voy a hacer yo, ¿no? Solo una, para que no se note. Pero entonces copié a Caparrós. Pero después, yo no había leído aún Las ciudades invisibles de Italo Calvino, me puse a leer a Italo Calvino, que es varias décadas anterior a Caparrós, y vi que hacía lo mismo, que había una enumeración de verbos, y digo, claro, y seguro que otros autores lo hacen, por supuesto, porque yo soy un ignorante, pero yo veo a mi maestro, le copio algo y veo que otro antes que él ya lo había hecho. Entonces, cuando hablo con alumnos, les invito a copiar sin vergüenza, sabiendo siempre que uno tiene que ir enriqueciéndose para crear su voz propia, ¿no? No se trata de escribir, voy a ser un imitador de Caparrós, primero porque no llegas y haces el ridículo, y segundo porque lo interesante es buscar tu propia manera de contar. Pero yo creo que nos alimentamos constantemente, no solo de periodistas o de escritores, también de películas, de cómics. Hay una idea de una descripción de un paisaje, te puede venir viendo una serie de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo animo al amor libre en esto, ¿no? Czy to znaczy, że zgodziłbyś się ze zdaniem... ¿Estarías de acuerdo de decir tomar prestado, pero no robar? Sí, no sé, sí, copiar, pero no plagiar, ¿no? Sí, yo les digo a los alumnos, les llevo reportajes buenos, les digo, mira, con la historia que tú tienes, intenta hacer un arranque como el que ha hecho este. No te estoy diciendo que esto sea la única manera y que siempre lo tengas que hacer así, pero pruébate, ponte a prueba, haz cosas que hacen otros, inténtalo. Y luego se te ocurrirán cosas que a otros no se le habían ocurrido. O sea, creo que estamos en ese juego de aprender sin complejos de otros autores. To jest zdanie z nowej książki Mariusza Szczygła o reportażu. Un fragmento de Mariusz Szczygieł de otro reportaje. Też wiemy, że Y Leila Guerriero to también sé que es a Leila Guerriero, que es akurat samobójców z końca świata mamy na... en traducido al polaco, los suicidas del fin del mundo.
I pytanie moje jest takie, Y mi pregunta es la siguiente. No es ya el momento en este mundo de la literatura no ficción que tú, como español, y yo, polaca, es decir, los dos europeos, czerpiemy z aprovechamos amerykańskiego najwięcej. de la fuente que es el reportaje latinoamericano, que son una inspiración máxima en este momento. ¿Qué te parece? Bueno, esto es muy divertido. Antes de venir aquí estuve 3 días enteros con Leila Guerriero en Barcelona, haciendo una conversación sobre nuestro oficio que saldrá publicada como un libro en la revista 5W, que es un proyecto de periodistas jóvenes españoles interesantísimo, de periodismo internacional. Y estuve 3 días con Leila hablando. Leila es una escritora argentina, Leila Guerriero. Los suicidas del fin del mundo es un libro, yo se lo dije a ella, que a mí me sirvió mucho para Potosí, también copié. Los elementos que ella utiliza del paisaje, ella utiliza el viento en la Patagonia, es un elemento constante en el libro. Y yo leyéndolo decía, yo tengo que hacer lo mismo con la montaña, ¿no? Es decir, Leila para mí es otro referente. En España hay mucha tradición de mirar a Latinoamérica. De hecho, se habla mucho de que a veces pasa al contrario, que parece que solo hay tradición de crónica en Latinoamérica y que en España hay menos, lo cual tampoco creo que es justo. Hay muchos autores de hace años que escribían crónica fenomenal y periodistas actuales, y yo también me crié leyendo a Manuel Rivas, a Manuel Eguineche, que eran periodistas que escribían fenomenal. Pero yo que viajo mucho por Latinoamérica, una maravilla, claro, para mí el idioma es la facilidad, obviamente, ¿no? Para mí eso es un tesoro. Estando en el Instituto Cervantes, ¿qué voy a decir además? Lo he dicho sin pensarlo, pero para mí poder entender, no solo entenderme para pedir algo, sino captar cada manera de decir, que me sorprenda. Luego me gustaría preguntarle a Jurek el asunto de los insultos de los mineros bolivianos, por ejemplo, que para mí fue un descubrimiento lingüístico fenomenal, que supongo que es un reto para traducir, porque para mí mismo eran un reto. Quiero decir que cuando uno va a Latinoamérica, descubre también a sus escritores y periodistas. A mí me pasa, yo fui a Bolivia, el libro se publicó en una editorial boliviana, yo quería que el libro, especialmente en Bolivia, saliera al debate público. Y esa pequeña editorial, que se llama El Cuervo, tenía una colección de ficción y de no ficción buenísima, buenísima. Volví a casa con 10, 12 libros, me parecieron una maravilla. Y en teoría a España debería ser fácil ese paso, porque tenemos el mismo idioma, pero cuesta mucho, hay un abismo todavía, ¿no? Y ya otros idiomas europeos, pues supongo que el abismo aumenta, pero la tradición latinoamericana de crónica es riquísima. Hoy en día tienen una serie de escritores, de revistas, un panorama que, por ejemplo, el panorama de revistas en España no existe como hay en otros países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos mucho que aprender, yo voy mucho, tenemos la suerte, yo tengo muchos contactos pues, con colegas mexicanos, bolivianos, colombianos, y eso es un tesoro. Y bueno, y como Polonia es un país de mucha tradición también, nosotros lo hemos traducido, pero siempre hay algún polaco en Latinoamérica dando vueltas, así que... To może zapytajmy od razu Jerzego, jak sobie dał radę z przekleństwami. ¿Por qué no le preguntamos a Jerzy qué tal, cómo ha podido con estas palabrotas bolivianas? W polskim jesteśmy... Yo creo que felizmente estamos bastante privilegiados en este aspecto, sobre todo si nos comparamos con los traductores al inglés. Natomiast też mamy górników. Pero también hay mineros en Polonia. Badania w teren. La verdad es que no he hecho estudios de campo, pero como las descripciones de paisajes que tampoco son tantos en Potosí, porque es muy difícil describir fenómenos que no existen, pero las emociones, las frustraciones, esta válvula de escape lingüística que sirve para descargar la ira después de este trabajo tan duro. No tuve que crear nada, no tuve que buscar ejemplos en traducciones de Caparrós, fue suficiente desplazarse a una calle adecuada.
he tenido un problema, he cambiado el canal y no he podido oír la respuesta. Pues, Así que, no, lo siento. es que acabo de decir que comparando con descripciones de naturaleza o cosas así, que simplemente se tendría que decir que esta planta no tenemos, algo así. Por suerte en Potosí no hay estas plantas en general, ¿sí? Eso, no te vuelves botánico, pero estas emociones, esta frustración con trabajo insatisfactorio, esta rabia de alguna manera bloqueada y que se sale por el válvula de escape con blasfemias, con todo eso existe en polaco y no tuve que ni inventar ni prestar de un caparros polaco, sino salir a la calle. De un minero polaco. Sí, igual. Właśnie zresztą chciałem tak zauważyć, że Sí, y además hay un estereotipo de que América Latina, el reportaje latinoamericano, zwraca uwagę lo que llama la atención latynoamerykańskiej malowniczości. es que no hay nada de ese elemento pintoresco de América Latina. Te książki, Si alguien lee este libro sin ale estar allí, como yo, na wyobraźnię pero el ejercicio para la imaginación Bełchatów, Konin czy nos permite desplazarnos a localidades polacas como Bełchatów, Konin, donde hay minas de lignito. problemy, plus 4000 metrów i Y si a esto sumamos 4.000 metros sobre el nivel del mar, etcétera, nos lo podemos imaginar. oliwiskich żądań. Nie ma plaż, prawda? Nie ma Allí no hay playas. żebra czy czegoś takiego. Turistas que van solamente al Museo de la Plata. Co tam robią? Więc nie miałem poczucia, że Entonces, bardzo tłumaczę coś z no me parecía tropików. traducir algo tan original. O sea, fue más bien cercano a mi realidad. Vale, está bien. Chcę jeszcze wrócić do... Y me gustaría volver a la paradoja, y es una pregunta a los dos. Caparrós uważa, że Caparrós opina que la mezcla de géneros es el futuro de la literatura, incluido el reportaje. ¿Estáis de acuerdo? Ander, tú primero, por favor. Sí, yo lo que siento es la libertad absoluta de escribir como mejor me parezca, utilizando los recursos que mejor me parezcan, con una sola condición. Sigo haciendo periodismo, entonces lo que cuento, mi pacto es que es real y hasta el punto que mejor yo he podido conocer. Las personas son reales, sus datos son reales y la historia es lo más real que yo he podido contar, sabiendo que soy limitado. A partir de ahí, sí creo que, bueno, a ver, un libro de este tipo siempre es una combinación de narración-exposición, de escenas y de contexto histórico. Te puedes atrever más o menos a probar algunas formas poéticas. Yo creo que ese debate ya... yo con los alumnos también intento inculcarles, o bueno, proponerles esto, ¿no? Romper las fórmulas, parece que rígidas del periodismo y decir, bueno, tú escribe lo mejor que puedas, ¿no? Con la forma que te parezca más productiva, ¿no? Hay unas mezclas muy ricas ahora de periodismo y cómic, de, bueno, el audiovisual, el audio. Yo sí creo que tenemos un estallido de formas y que algunas funcionan muy bien, ¿no? Este es un texto clásico, pero sí. Clásico, ale ja mam wrażenie, że to was łączy z Sí, clásico, pero esto es lo que te une con Caparrós, gatunki. que tú también estás mezclando los géneros, ¿no te parece? Estás copiando a Caparrós, ¿no? Sí, todo el rato seguramente. No, pero bueno, sí, al final es la búsqueda de las herramientas más eficaces para contar una historia, ¿no? Y creo que ahí no tenemos que ponernos límites. No sé, yo no soy un académico delimitando géneros, no me interesa nada, ¿no? Eso es tarea de otra gente. Entonces, sí, no sé, bueno, también hay libros y libros. Hay libros que son más juguetones. Tienes ahí uno de un viaje que escribí, un viaje a pie por los Apeninos, Cansasuelos, ¿no? Ese libro para mí sí fue un juego de pequeños experimentos de forma. Para mí es muy importante el humor, por ejemplo, ¿no? Aunque este libro, bueno, es difícil. Pero yo también aprendí mucho en este libro que el humor es una cosa muy seria y que también tiene que estar presente aquí. El humor hace justicia a la gente, porque incluso La niña minera tiene momentos en los, por ejemplo, hay una escena en la que fuimos al cine. Fue un momento muy divertido ir al cine en Potosí.
ella eligió una película que se llamaba Princesa por accidente, casi nada. Me contó un montón de cosas divertidas de la historia de su familia que yo en una primera escritura del texto dejé fuera porque me parecía que no era muy importante, porque yo había encasillado a esta niña como, bueno, esta es la víctima de mi historia. Eso es otro pecado típico de los periodistas, ¿no? Tengo un personaje que me hace una función, esta es la víctima, entonces todo lo que no encaje en ese papel no lo veo. Me parece un error. Esa niña, además de víctima, era una luchadora política y social que participaba en comunidades de menores de edad que debatían la Constitución boliviana, algo increíble, y luego era una niña que quería ir al cine, que se reía, que contaba chistes con su familia, y si yo no contaba eso, estaba dando una versión injusta, con lo cual también el humor, ¿por qué no? Es que los seres humanos somos increíbles. Después de un funeral, a la salida de un funeral, no siempre, pero en alguna ocasión empezamos a recordar cosas de la persona que ha muerto y que es muy querida, y es probable que acabemos riendo, recordando momentos buenos, ¿no? La risa es muy seria, es muy importante, no es una frivolidad. Y yo solo me di cuenta trabajando este libro, que yo me había puesto muy rígido. Entonces, vamos a mezclar todo porque la vida es mezcla, ¿no? La vida es humor, es poesía, es drama, es tragedia, es todo. Y también, por ejemplo, con la escena con el conejo de chocolate, ¿no? Perdóname. Eso es una historia que me cuenta Alicia ella fue a La Paz a hablar al Congreso delante de Evo Morales, en nombre de los menores trabajadores, del presidente de Bolivia. No, es una cosa muy importante. Y eso me lo contó porque fuimos a cenar, fuimos al cine con toda su familia y después, en un momento relajado, ella cuenta una historia, un pequeño chiste, pero ahí se está fundiendo la parte de Evo Morales, que parece que es lo único que importa para el libro, pero esto del conejo de chocolate, que no sé qué te pareció a ti, pero... Pues que en este momento deja de ser nada más bueno, ya no lo era, pero no es la niña del cartel de la portada nada más, no es nada más el personaje, sino un ser humano, en este momento más polifacético, y sigue siendo, por lo menos, intenta serlo, niña, todo el tiempo, en este momento. Y hasta toda la familia se ríe de la situación. El primer detalle que recuerdo de Alicia, la primera vez que la vi, había unas niñas de 14, 15 años en un centro de apoyo escolar, no era una escuela, era una organización. Y yo vi sus manos con polvo de la mina y manos curtidas, ¿no? Y estaba leyendo un cómic de Cenicienta. Esa imagen era, bueno... Me acordé de una escena de un libro de Kapuscinski. Sobre las luchas en los cerros de Golán, y cuando los chicos en Damasco, que se ocupan de limpiar los zapatos, por las botas, por el polvo, reconocen qué tal las luchas, por dónde estaban y qué llevan dentro de sí estos que acaban de venir a tomar un cafecito. Joder, eso es ¿ves cuánto hemos aprendido de eso? Es decir, cómo interpretar la realidad a través de un detalle, ¿no? Kapuscinski para mí era un genio en eso, en ver un detalle que te explica, casi te explica el mundo, ¿no? En una gota de agua te explica el mundo, esa frase, ¿no? Sí. Has mencionado que el futuro de reportaje es esa mezcla de géneros. Yo creo que es uno de los reproches y beneficios de Kapuscinski, lo de mezclarlo. Pero luego había autores que claramente explicaban que de varias personas físicas creaban un solo personaje para hacerlo más completo. Y creo que también un escritor polaco, Bolesław Prus, decimonónico, describía o iba a describir un accidente de tráfico y lo que pasó es que presentó un libro que se consideró, un texto que se consideró un cuento corto, una novela corta, o sea, un exceso que lo ha creado. Entonces, es algo que surgía desde siempre. Bien, pasemos al premio Kapuscinski. Ale to nie jest tylko przypadek Kapuscińskiego. Dla mnie to też jest przypadek. No es solamente el caso de Kapuscinski, también es el premio Gabuł, que se
entrega en Colombia por la Fundación Gabu, que depende de la Fundación Gabriel García Márquez, que el jurado evalúa los libros por la temática que toca. Homicidio, memoria de las víctimas de la guerra, de holocausto, rendición de cuentas con el pasado. Y Potosí parece caber perfectamente, se inscribe perfectamente en esta forma de seleccionar los libros. ¿Qué te parece, Ander? Ese tipo de temas pesados, tienen más posibilidad para ganar éxito. El otro libro es muy distinto y es Potosí, el libro más exitoso de los tuyos. ¿Qué te parece? Sí, esto me parece muy interesante porque creo que es una trampa, hay que tener cuidado. Yo me doy cuenta, yo escribo mucho de ciclismo, por ejemplo, y los libros míos que más se venden son de ciclismo. Para mí, yo me divierto mucho y creo que hay grandísimas historias de ciclismo que hablan mucho de lo que es el ser humano. O sea, aparte de que te guste el deporte, hay una galería de personajes increíbles en la historia del Giro de Italia, del Tour de Francia. Y creo que en este tipo de selecciones, por ejemplo, los premios que se dan en Latinoamérica, es muy difícil que se premien obras que no sean, por ejemplo, en Latinoamérica está muy presente la violencia en muchas formas, el narcotráfico, los secuestros, las masacres, las guerras. Eso, claro, los periodistas están atentos a eso, que es muy grave, ¿no? Pero Leila Guerreiro habla mucho de esto y ella reivindica, creo que con razón, que es igual de valioso el periodismo y a veces un poco más escaso. ¿Por qué no hay grandes historias de ciencia, buenísimas historias de ciencia, de deporte, de cultura, ¿no? A veces nos atrae lo más llamativo. Y yo estoy diciendo esto después de haber escrito un libro como Potosí, que es de un tema duro, de un tema violento, que dediqué muchos años. Y sí creo que tiene valor hacer esto, por supuesto, lo he hecho yo, ¿qué voy a decir, no? Pero sí creo... A mí me interesa escribir cosas distintas también. Yo no escribo solo historias duras, violentas, que hay que escribirlas, creo, pero ya digo, la variedad humana otra vez es mayor, ¿no? Entonces, creo que también tendríamos que estar un poco más atentos a eso. Sí, pero es un fenómeno curioso, ¿no? Tiene más prestigio, no sé, hacer una entrevista a un gran narcotraficante en la selva que contar la historia de una gran científica que ha desarrollado no sé qué proyecto valiosísimo para miles de millones de personas, ¿no? Igual deberíamos tener un poco en cuenta esto. Quisiera citar a Caparrós. Es un fragmento muy relacionado con lo que estamos tratando. Viene de un reportaje suyo. El periodismo siempre se engaña cuando cuenta un lugar, porque cuenta del lugar lo extraordinario. No sabríamos contar los millones de vidas, de cruces, de gestos menores, de arman cualquier espacio. Pensamos Caracas y pensamos con razón en hambre, oscuridad, partidas, la violencia. Pero no pensamos en Usleidi, que hoy se enteró de que no se había quedado embarazada, ni en Albert, que consiguió trabajo en un kiosco, ni en Doña Paca, que volvió a ver a su hijo después de tanto tiempo. Entonces la pregunta para ti es, ¿hay algo que no haya aparecido en Potosí, pero que es un elemento positivo, una buena noticia, una cuestión alegre? Algo que no está dentro del libro, porque, claro, el periodismo engaña, se engaña. Sí, bueno, y si somos limitados y hacemos una edición de la realidad, siempre se quedan fuera cosas, ¿no? La historia que he contado antes del hombre minero, que era distinto de todos los demás mineros, ahora me parece una gran historia que yo dejé escapar, por ejemplo. No está en el libro, ¿no? Y eso creo que es una historia que por torpeza mía no supe ver. Cuando volví por tercera vez a Bolivia intenté buscar a ese hombre y no lo encontré. Pero sí, a ver, y luego en Potosí está en el libro, hago un poco trampa a tu pregunta, pero
es un libro duro y hay mucha tristeza, pero si yo elegí a Alicia como persona, como personaje principal, creo que lo digo en el libro, hay una frase, para mí es el rayo de luz que hay en ese mundo subterráneo tan oscuro, el rayo de luz es Alicia, porque es la única persona que yo conocí en ese entorno que se imagina un futuro distinto. De hecho, hoy en día, yo fui a Bolivia en 2009, estamos en 2022, Alicia sigue peleando, le quedan 6 meses para terminar de estudiar enfermería. Eso es porque ella, yo cuando la conocí trabajaba de noche y yo pensaba, es una niña que trabaja de noche porque es ilegal y no pueden verla. Pero luego me di cuenta que daba igual, que allí no había nadie controlando quién trabajaba. Si trabajaba de noche era porque ella por la mañana quería seguir yendo a la escuela. Se dormía, se reían de ella los otros niños porque era sucia, olía a la mina. Pero ella, a mí una cosa que me sorprendió es que siempre tenía esa claridad de ver el futuro y decir, yo tengo que estudiar, tengo que buscar otro oficio. Es decir, podía proyectarse. Esto es muy importante y por eso para mí es un personaje clave. Porque puede imaginar un futuro y hacer planes para que sea lo mejor posible. Uno de los problemas es la resignación y es normal. La gente que no sabe si mañana va a comer, su plan son 24 horas. ¿Qué hago mañana para comer? No está pensando en una inversión de tiempo para estudiar, para dentro de 3 años ser otra cosa. Y esto es muy grave. Esto es una parte de la pobreza a la que no solemos prestar atención, que es que te cortan el futuro. Tú solo vives de un día para otro, de un día para otro, de un día para otro, y así es dificilísimo salir de ese círculo. Entonces, en el fondo, yo no voy a decir que es una historia de esperanza, la de Alicia, pero sí creo que la esperanza que hay en ese libro, en algún momento del epílogo lo digo, que es esa niña que, bueno, después en el epílogo sufre un episodio muy terrible, ¿no? Pero incluso esa víctima de ese episodio terrible es la luz que hay en esta montaña, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a esas luces también, es lo que decíamos un poco, ¿no? No solo al drama, sino atento a las luces por hacer justicia, porque la gente sale adelante. Si Alicia sale adelante, no es porque vaya a llegar un helicóptero de una organización europea a llevarle la ayuda, o sea, es porque ella está peleando por su vida y peleando en una lucha social por sus compañeros también. Bueno, pero incluso con esta luz, sino de esperanza, más bien de perseverancia, tal vez, eso lo que da escalofríos es pensar que eso, justo como pusiste, es tal vez el caso más positivo en este ámbito, que pone en perspectiva todo alrededor, ¿no? En este momento. Y que, hablando de por qué es que reportajes tan violentos captan la atención, pues ahora que viajar es mucho más fácil, ya el valor como tal del libro no es que alguien haya ido a Potosí o a Pitcairn o algo así y nada más ha escrito de ahí. Tienes shows en la tele con celebridades que van ahí y regresan con absolutamente nada de conocimientos de ahí. Si alguien va allí y saca el valor agregado por su perspicacia, por su ojo de reportero, eso es el valor. Y si gastas un pastón para ir a un lugar exótico y escribes un reportaje sobre que viven de manera pobre pero pintoresca y felices y con música, pues esos son libros de viaje de celebrities. Ahora el papel cuesta cada vez más caro, no vale la pena imprimirlo, ¿no? Me siento un poco culpable porque yo he producido muchos kilos de papel. Tak, ale to ważne, Ander, co tutaj mówisz. Sí, es importante lo que has dicho, de que aunque sea una historia difícil y para muchas personas triste, muestras la esperanza, esa luz, y eso es lo que te quiero agradecer. A veces estoy pensando cuánto cabida tiene en un reportaje la felicidad, porque si observamos los libros que aspiran al premio de Kapuściński, pocos hablan de felicidad. Jerzy ha traducido un texto muy duro, W oryginale to jest Novato en Nota Roja. Novato en Nota Roja, de Alberto Arza, que habla de violencia en Honduras.
o antología de reportaje latinoamericano de Carlos Martínez. Nos hemos fundido en un bus que habla de Salvador y de violencia en Salvador, narcotráfico. Radość i szczęście. No więc pierwsze pytanie. Entonces, la pregunta es si hay cabida para felicidad y suerte en el reportaje. ¿Y tú, Jerzy, tienes ganas de traducir algo diferente? Bueno, en ese paisaje de la realidad que tenemos, apreciamos aún más esos bríos de felicidad. Entonces, de lo que recuerdo, en Salvador no hubo ningún humor, pero fue el texto más duro de toda la antología. Y paradójicamente podría decir que no me hago la pregunta ¿por qué traduzco? W tym nie ma tematu, autor pojechał, coś tam kleci. Si veo que un autor va a alguna parte y quiere persuadirnos de que la situación es excepcional y no lo es, tengo que tener mucho cuidado para no estropear la cosa. Pero a veces tengo que centrarme más en las descripciones de la naturaleza para salvar el texto. Una pregunta para ti sobre la cabida que tiene lo positivo en un reportaje. ¿Tiene cabida lo positivo en un reportaje o no? Vuelvo a decir lo que he dicho, que la gama de experiencias humanas es muy variada y no podemos limitar el periodismo a unas o otras. Este es un libro con este tema, pero yo he escrito otros, por ejemplo, de pequeños personajes en el País Vasco, que es de donde yo vengo, que son ejemplos de amor y bondad y alegría, que parecen, dicho así, parece como un tema casi ridículo que no debería ser publicado, que es una cosa tal. Por ejemplo, conocí a una persona que había construido 200 fuentes en las montañas del País Vasco para que nadie pasara sed, porque él había tenido, un día se había perdido, había pasado sed. Entonces va por la montaña buscando donde hay un poco de agua para poner un tubo y así. Otra persona que, bueno, gente así, ¿no? Que cuidaba el paisaje, que cuidaba por los demás, que hacía pequeñas cosas anónimas que a mí me parecían una maravilla, ¿no? Una maravilla. Entonces, no se trata ni de engañarnos buscando un final feliz a cosas que no lo tienen, porque esto hay que decirlo, es lo que ha dicho Jurek, que Alicia es un rayo de luz, pero es un caso prácticamente único en ese entorno. No hay que engañarse. O sea, la mayor parte de la gente que está ahí lo va a pasar muy mal toda su vida y no vamos a ponerle un final feliz. Pero tampoco vamos a obviar la otra parte, ¿no? La de la gente que crea historias de amor y de alegría, que, bueno, es lo que necesitamos también, saber que eso existe. Y no sé por qué la prensa o el periodismo se resiste a considerar eso un tema de interés, ¿no? No estoy reivindicando una prensa que hable de nubes de algodón y de lo maravilloso que es el mundo, pero que en el horror del mundo encuentre esas islas que existen, ¿no? Por eso estamos aquí, porque todos tenemos algo a lo que agarrarnos, ¿no? En nuestros pequeños desastres o en nuestros grandes desastres. Entonces, bueno, esto creo que es atender a la variedad, es lo que hay que hacer, me parece, ¿no? ¿Tú estás pensando en algo concreto, en alguna historia? No lo sé, porque te veo muy interesada con el reflejo de la alegría. ¿No? Yo temo un poco que con el carácter polaco, generalizando, con el carácter nacional de los lectores polacos, con un reportaje así escribiendo unos casos bien positivos, hasta sin caer en lo ingenuo, la reacción sería sarcástica. Esto luego va a terminar mal. Espera un momento, viene Nestlé y va a privatizar los fuentes en las montañas. Także reasumując, bo tutaj już
Resumiendo, porque ya vamos a ir terminando nuestro encuentro, aunque vamos a pasar ahora a unas preguntas de parte del público, quisiera agradeceros este encuentro y quiero que no olvidemos la alegría, la belleza, la felicidad que también tiene cabida en el reportaje. Agradezco a ustedes y seguimos aquí en el encuentro presencial, aunque acabe la transmisión.